Ya estamos. Ok, continuamos entonces con la lección. Acabamos de hacer una revisión muy rápida, muy sucinta de los acontecimientos más importantes durante los 400 años de silencio que marcaron la historia para lo que luego sería el Evangelio, lo que es la buena noticia de Jesucristo, la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces empezamos con el género Evangelio y la autoridad. El Evangelio como género es único, es una invención cristiana. No son como las cartas paulinas, que ya existía un formato de cartas para la época de Pablo. Pablo utiliza ese formato y la adecua o la cristianiza un poco, en el sentido de que él expone saludos y de que pone saludos finales, digamos, inicia con una introducción muy fraternal y con una salutación final muy cristiana, ¿verdad? Gracia y paz y todo lo que Pablo expone. Ahora, el Evangelio es diferente porque es una construcción cristiana. Los cristianos la realizan por una necesidad, vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a la autoridad, Justino Mártir hizo referencia a la memoria de los apóstoles y las llamó evangelios. O sea, él llamó a estos escritos evangelios. A las cartas. A los escritos de los Mateo, Lucas y los evangelios. Los dijo los apóstoles. Sí, a la memoria de los apóstoles. A la memoria de los apóstoles los llamó evangelios. Sí. En el siglo II ya eran consideradas como autoridad junto con el Antiguo Testamento. Ireneo comparó los 4 evangelios a las 4 esquinas del mundo, a los 4 vientos y a los 4 pilares de un edificio. Ahora, ¿por qué es importante el 4? Aquí lo más importante no es que los pilares tengan 4 lados. Lo más importante aquí es que Ireneo dice que solamente hay 4, es lo más importante. No hay más, no hay 5, no hay 6, 4 nada más. Clemente Alejandría distinguió entre los 4 y otros, como el Evangelio según los egipcios. Aquí igualmente Clemente nos dice hay 4 nada más, no hay más, y los otros son diferentes. Ya hay una autoridad. Tasiano, por ejemplo, realizó una armonía de los 4 evangelios. No hizo de 5, no hizo de 6, sino de 4. En los concilios de Hipona, en 393 y Cartago, 397, se confirmaron la autoridad de los 27 libros. Aquí lo importante de estos concilios es más el hecho de Dios trabajando, el Espíritu Santo dando testimonio de que estos escritos son escritos inspirados. Ahora, ellos utilizaron criterios para evaluar si eran inspirados o no. Ellos evaluaron, por ejemplo, la autoría, si el escrito fue escrito si la carta o lo que fue escrito fue realizado por un apóstol o por un testigo. Entonces ellos dieron ciertos criterios. También la parte hermenéutica, ellos dijeron, si este escrito contradice dogmas, quiere decir que el escrito no es inspirado. Pero al final lo más importante es que Dios es el que está confirmando y dando testimonio de los escritos. Ahora, necesidad de los evangelios. En el Medio Oriente, casi todo se transmitía por medio oral. Todo se decía, se hablaba. Entonces ya los evangelios o la historia de Jesús ya se conocía. Más adelante vamos a ver lo que los teólogos liberales trataron de llegar al querigma. El querigma, que es el contenido o el mensaje de la predicación de Cristo, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver, porque es un tema de los liberales, con Barth, con Burman, que ellos querían como llegar detrás de los escritos, irse más atrás a los escritos, como ir detrás, es como querer hackear los escritos, por decirlo en términos modernos. Ahora, fue necesario porque si solamente se hubiera quedado en Palestina, no habría problema, pero los apóstoles ya iban muriendo. Por ejemplo, Santiago había muerto, estaba envejeciendo, además de que se estaba esparciendo, el cristianismo estaba creciendo.
pasó de Judea a lugares ya griegos, Antioquía, Alejandría, esos lugares. Así que la necesidad de dejar por escrito era importante. Y eso también lo rescata, por ejemplo, Lucas. Lucas dice, cuando escribe a Teófilo, que por cierto es un nombre gentil, Teófilo, la necesidad de poner por escrito todos los hechos. Entonces fue necesario que hubiera un relato escrito. La naturaleza de los evangelios. Ahora, ¿cuál fue el propósito de los evangelios? ¿Cuál fue el propósito por cual ellos escribieron los evangelios? El propósito fue más evangelístico. Ellos querían escribir acerca de la muerte y resurrección de Cristo, que es el foco central del cristianismo, ¿verdad? Entonces ellos tienen una marcada. Por ejemplo, Marcos dedica una tercera parte de su evangelio a estos temas, al tema de la muerte de Cristo y la resurrección. Otros dedican un poco menos, pero Marcos dedicó mucho. Entonces ese es el tema, el foco central de todo esto es la muerte y resurrección de Cristo, y también del mensaje de Cristo, ¿verdad? Su predicación. Ahora, algunos dicen que como los escritos tienen ese foco, ¿verdad? Tienen ese propósito de apuntar a la muerte y resurrección de Cristo, entonces dicen que no es neutral. Entonces, como no es neutral, no es auténtico. Bueno, no existe tal cosa como neutralidad, ¿verdad? La neutralidad no existe. Cada persona escribe con un propósito. Nadie escribe porque sí. Porque voy a escribir algo porque... O sea, se refiere a que no son objetivos. Ajá. Por eso la neutralidad. Exactamente. Ellos quieren decir eso, ¿verdad? Pero sí hay objetividad. Pero obviamente que nadie escribe porque sí. Todo el mundo escribe por una razón, por un propósito. Y los evangelios tenían un propósito. Ahora, si existiera tal cosa como neutralidad, no habría historia. Porque todos escriben con un objetivo. Por ejemplo, Churchill dijo una vez le preguntaron a Churchill sobre la historia, ¿verdad? Que cómo iba a ser visto en la historia. Cómo la historia lo iba a reconocer a él y a Inglaterra. Y Churchill dijo, no me preocupa, yo voy a escribir la historia. Y realmente así fue. Churchill escribió la historia. Él, de lo que se sabe de Inglaterra, de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, fueron escritos por Churchill. Así que no había historia entonces, si fuera neutral. Además de eso, la misión de la iglesia determinó la naturaleza de los evangelios. ¿Se acuerdan la gran comisión? ¿Cuál era? Ir a... exactamente. Entonces esa misión es la que determinó también la naturaleza, que es registrar más que todo los eventos más importantes y lo que concernía a la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, aquí también es importante la palabra evangelio, que es una buena noticia, ¿verdad? No es solamente angelio, no es angelia, no solamente angelia como noticia, sino que hay una palabra que es eu, el griego, que es buena, que le da una calificación. Así que en el Antiguo Testamento había una palabra, la misma noticia, podía ser buena y puede ser mala. Ahora aquí en el Nuevo Testamento ya le están dando una calificación al Evangelio, como bueno. De hecho, la palabra eu, por ejemplo, en eutanasia, que es como buena muerte, pero no existe buena muerte, pero es lo que quiere decirse. Eufemismo es como decir algo de buena manera, ¿verdad? Entonces aquí también eu que dice bueno. Ok, la categoría de los evangelios. Cuando hablamos de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, aquí hacemos una división. Aquí aparecen los evangelios sinópticos, que quiere decir visto en común. Eso significa sinopsis. La palabra óptica, ¿verdad? Donde viene óptico, que es de ver, y sin, que es ver en conjunto. Ahora, cuando yo antes de ser converso, yo pertenecía a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Yo leí los evangelios, yo leí toda la Biblia, y yo recuerdo cuando llegué a los evangelios, yo recuerdo que leía y yo decía, pero esto que leí en Marcos, lo leí en Mateo, pero está igual.
¿cómo es posible que haya tanta similitud, verdad? Cualquier persona, incluso no creyente, se da cuenta de eso, ¿verdad? De que los evangelios sinópticos tienen cosas muy, muy similares. Esta visión provocó lo que se llama como problema sinópticos. Ahora, en el siglo XVIII, la iglesia no se había preocupado tanto por eso, por explicar las diferencias. Incluso Tatiano hizo una armonía. A partir del siglo XVIII es con los liberales, con el racionalismo, es que se empieza a crear como un problema, ¿verdad? Ellos le llaman problema, pero realmente no es un problema. ¿Qué tal si le hubieran llamado maravilla u otra cosa, verdad? No se habrían puesto, no habrían tenido ese problema, porque al llamarlo problema lo ponen como algo que hay que resolver. Ok, Tatiano buscó armonizarlo en uno solo. Calvino hizo una armonía sobre los 4 evangelios, no se preocupó por esas cuestiones. Entonces no fue un problema sino hasta el siglo XVIII con el racionalismo. ¿Se acuerdan? El racionalismo con Descartes, que Descartes decía: dudo de todo, el método era la duda. Para la época de la Edad Media no, la época de la Edad Media ellos tenían una visión de Dios como gobernante y tenían como la Iglesia Católica Romana como la dictadora de todo. Entonces esa visión católica romana era un poco hostil, ¿verdad? Incluso era impredecible, no sabía si uno para el infierno, no sabía si íbamos al purgatorio, si terminábamos en dónde, cuántas horas eran necesarias, cuántas indulgencias hay que comprar. Era un lugar hostil para las personas de la Edad Media. Ahora, la época de la Ilustración, aquí ya nace Descartes, aquí nace Kant, ya nacen todos esos pensadores, filósofos. Ellos tenían una visión del mundo muy diferente, ellos tenían una visión ordenada por las leyes de la naturaleza, que supuestamente ellos tenían el único fin era promover felicidad. Luego el racionalismo exaltó la razón humana, después el romanticismo, que fue como la respuesta al racionalismo, exaltó el sentimiento, era no solamente el pensar o la razón, sino también el sentir, ¿verdad? Entonces fue como una reacción al racionalismo. Pero al final todo se resume en eso, en que el hombre es la medida de todas las cosas, como decía un filósofo. El racionalismo, en el racionalismo la razón descubre todo. Ahora, en la época del racionalismo, con todos esos pensadores, a pesar de todo, ¿verdad?, de todo lo que había en contra de la Biblia, ellos tenían un respeto hacia el cristianismo. Aún así, ellos no negaban la existencia de Dios. Entonces muchos llegaron al deísmo. Ellos dijeron: no, sí creemos que Dios existe, pero no el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios. Bueno, ahí aparecieron apologistas cristianos, ¿verdad?, para rebatir eso. Pero al final esa fue la consecuencia del racionalismo. Simplemente decir, como Baruch Spinoza, ¿verdad?, el Dios de Spinoza, como algunos dicen, que es un deísmo, que es un Dios que simplemente se basa en leyes naturales. La revelación especial ya no tenía mucho lugar, sobre todo cuando introducía elementos milagrosos. Aquí el racionalismo desechaba todo elemento milagroso. Ellos no creían en la resurrección, incluso lo interpretaban de una manera diferente, en el nacimiento original. O sea, ellos desechaban todo lo que fuera milagroso. Para ellos solamente la religión natural era suficiente. Y esa postura de investigación fue tomado por algunos eruditos de la Biblia que trataron de salvar al cristianismo, como Bullman, que trató de desmitologizar la Biblia para hacerla más creíble. Esto es lo que yo les decía: ellos querían ir detrás de los libros canónicos, ellos querían ir al querigma, lo que hablaba Bullman, lo que decía Barth, que es el mensaje prístino, o sea, el mensaje limpio el mensaje limpio del discurso o de la noticia del Evangelio. Ahora, no todos los eruditos adoptaron esa postura, pero terminó la dirección de la investigación bíblica. La mayoría fueron por ese lado. La mayoría de teólogos se fueron por ese lado. Y estas ideas llegaron posteriormente en las universidades y afectó también a la iglesia mucho. La Iglesia Católica Romana lo que hizo fue
Muy simple, ellos dijeron, lo resolvieron más sencillo. Ellos, como cuando hubieron sacudido la escritura de la manera que lo hicieron, la autoridad recae sobre el Papa, la autoridad recae sobre la Iglesia, sobre la tradición, así dejando por un lado la escritura. Pero para nosotros sí es un problema, porque nosotros creemos en la sola escritura. Ok, ahora entramos al material del problema sinóptico. Aquí estos son los elementos que tienen en común los sinópticos. Todos registran el bautismo y tentación de Jesús. Cuando hablamos de sinópticos, bueno, creo que no lo dije, se refiere son tres, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas. Esos son los tres. Entonces ellos registran todo esto: el ministerio de Galilea, la confesión de Pedro como el clímax, todo registran el viaje a Jerusalén, la condenación, crucifixión y resurrección. Ahora, también comparten el estilo y lenguaje. Comparten, por ejemplo, la sanidad del leproso. Estos tres casi que registran lo mismo. No solo registran lo mismo, sino que con las mismas palabras. La cuestión de la autoridad de Jesús, el discurso escatológico en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, la petición de Jesús, de José de Arimatea sobre el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Ellos lo registran también. Hay similitudes principalmente entre dos de los tres evangelios. Dice que hay mucha similitud en el material de Mateo y Lucas que no se registra en Marcos. La mayor parte del material compartido por Mateo y Lucas se trata de enseñanza de Jesús, no de narrativa o la pasión. A veces la similitud se extiende al lenguaje, tanto que parece que copiaron, o sea, que agarraron y copiaron, porque uno puede decir una verdad de manera diferente, pero en este caso la similitud es tan puntual que utilizaron hasta los mismos términos. Pero también hay divergencias, hay diferencias. Algunos relatos que tienen en común son muy diferentes en su lenguaje y su ubicación. Algunos relatos son los mismos, pero están como, se ubican, digamos, el escritor se ubica en otro momento, o tal vez se pensó que era en otro lugar. Los tres sinópticos, sobre todo Mateo y Lucas, tienen material propio. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Tanto Mateo y Lucas registran el nacimiento de Jesús, Marcos no. Ahora, cuando tienen material en común, frecuentemente hay más acuerdo entre Mateo y Marcos, o entre Lucas y Marcos, y menos frecuente entre Mateo y Lucas. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente ellos hayan usado a Marcos como el primer evangelio que fue escrito, probablemente fue Marcos, y utilizaron a Marcos para escribir su evangelio. Es lo que podría uno pensar, ¿verdad? Porque hay mucha similitud entre Marcos y Mateo, Lucas y Marcos, pero no entre Lucas y Mateo, como que entre ellos no se copiaron, ¿verdad? Puede ser. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Porque muchos han concluido que la única forma de explicar lo anterior es por medio de algún medio de dependencia literal, es lo que ellos acaba de mencionar. Porque algunos han dicho que lo que registra Lucas y lo que registra Mateo se basa en un antiguo escrito. Ellos le llaman el Q, por ejemplo, la fuente Q. Fuente Q, que es básicamente la inicial para la palabra fuente en alemán. No me acuerdo si es Quelle, no me acuerdo qué palabra es. Pero lo que ellos dicen es que hay una fuente en la cual se basaron Lucas y Mateo que no tiene Marcos, supuestamente. Es una teoría, porque no existe. Es una teoría. Realmente, si alguien dice, apareció el Q, ¿cómo sabe que es el Q? Es una teoría, realmente no se puede comprobar. No se puede comprobar. Y si se perdió, ¿cómo se perdió algo tan importante, tan valioso? ¿Cómo se perdió un original en arameo? ¿O cómo se perdieron, como Lessing propone, que era un arameo y que el va a tradujeron? O como hay propone, que habían 9 traducidos, o sea, increíble, ¿no? Ahora, este teólogo, Schleiermacher,
propuso que los apóstoles habían escrito fragmentos y que después se coleccionaron en antologías. O sea, que ellos escribieron una parte, o sea, escribieron un fragmento, digamos que un trocito ahí, y luego otros trozos, o sea. Entonces lo que hicieron fue como recolectarlo y pegarlo, con medio de palabras. Por ejemplo, y, digamos la palabra y, que aparece mucho, y después, y tal, y que por medio de esa palabra entonces fueron pegando las porciones, según piensa Slayer Macro. Pero eso no aparece en la escritura, o sea, no parece que la teoría se cae. Ahora, Herder y Geisler, Westcott y Wright, ellos promueven la idea de que el evangelio original era oral y arameo, el cual los 4 evangelios se emplearon según sus necesidades. Esto es una dependencia literaria, no es una dependencia literaria, sino una explicación distinta. Lo que ellos dicen puede ser cierto, es verdad que el idioma que se hablaba era el arameo, entre ellos, es verdad, y que circulaban oralmente, es verdad también, pero no crean problema. Ok, entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resumen las teorías? La dependencia mutua. Siguiendo la idea de Agustín Greifbach, que por cierto, Greifbach es el primero en llamarle sinópticos, y ustedes lo van a leer en Harrison. Él consideró que Marcos abrevió a Mateo. Él consideró que Marcos abrevió a Mateo, con Mateo más grande. Como Mateo más grande, entonces él dice que lo que hizo Marcos fue simplemente abreviarlo, le quitó lo que no considera importante. Luego está Lachman postuló que Marcos fue escrito primero, seguido por Mateo y luego Lucas. Es lo que yo les decía, que probablemente Marcos fue primero, como fue más pequeño, probablemente Marcos fue. Más adelante vamos a ver los evangelios, las posibles fechas, pero posiblemente Marcos fue escrito primero y después ellos utilizaron Marcos y le agregaron cosas. Es una idea, es una hipótesis, porque realmente nadie puede probar eso, nadie lo puede probar. Luego está la hipótesis documentaria, que dice que Marcos fue primero, Mateo y Lucas utilizaron. Luego Streeter agregó otros documentos como M y L. O sea, Streeter todavía dice que lo que está M es el material de Mateo que no está en Marcos, y dice que L es un documento del material que está en Lucas que no está en Marcos. Es una hipótesis, eso no se puede probar, no existe tal cosa. Entonces, estas teorías son de la crítica de las fuentes, la cual contribuyó al surgimiento de la crítica de las formas, la cual generó la crítica de la redacción. Y eso ustedes lo profundizarán cuando realicen la lectura del próximo, bueno, las próximas, la próxima semana tienen que leer los evangelios, el capítulo 5, los primeros 28 páginas de Harrison, el capítulo 5, Mateo y Marcos, Mateo y Marcos, que es lo que vamos a ver. Pero esto es un resumen así muy rápido de lo que surgió, de cómo se formó el problema sinóptico, como le llaman ellos. ¿Tienen algún comentario? ¿Objeción? ¿Algo que quieran aportar? Ese tiempo que le llaman del silencio es porque no hubieron profecías o algo así. En esa época no hubo profecías. Por otra razón. Se le llama así la época intertestamentaria. Esa época se le llamó el silencio porque no hubo profeta, ¿no? Con Malaquías, fue el último que aparece ahí. Y luego dice la profecía que vendrá Juan Bautista, que luego es Elías, ¿verdad? El Elías que vendría como precursor del Mesías, que luego Jesús pone como Juan el Bautista. Pero sí, en esa época no hubo profetas. Hubo muchos escritos, por ejemplo los Macabeos, hubo otros escritos apócrifos como Tobías,
Hubo muchos escritos, pero ninguno tenía la autoridad. Digamos que ninguno fue inspirado, no hubo profeta, no hubo inspiración en esa época. Aunque sí hubo escritos como Tobías, como Judith en esa época. Que incluso algunos como Tobías, creo que Tobías dice que lo que él escribió no es inspirado, él mismo dice que no es inspirado. Macabeos lo dice. ¿Ah? Macabeos dice, no me acuerdo si era primero o segundo Macabeos, dice Creo que Macabeos también. se escribió cuando no había profeta en Israel. Ajá. O sea, algunos son honestos, pero algunos sí pasan, algunos sí quieren pasarse listos y quieren hacerlo pasar como inspirado, como un apocalipsis. Sí, digamos en esa época en la cual se esperaba el Mesías, un apocalipsis, entonces cada quien tenía una escatología diferente. Los celotes tenían una escatología de lucha. Ellos querían, ellos eran revolucionarios, ellos eran como el Che Guevara, así. Ellos querían por la fuerza imponerse y que por medio de la fuerza el Mesías iba a venir y les iba a terminar de ayudar a conquistar Roma y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso eran los celotes. Los fariseos, que fue otra secta, como lo llama José, lo llama sectas. Los fariseos tenían una idea de limpieza. Ellos pensaban en el cumplimiento de la ley, que el cumplimiento pleno de la ley iba a hacer que el Mesías llegara. Entonces ellos eran muy celosos en cuanto a eso. Y los esenios, que por su parte eran como los analcoretas, ellos apartaban del mundo, ellos se iban a cuevas, que por cierto hay dos tipos, los escritos del Qumran, del Mar Muerto, ellos eran esenios. Y parece que eran un poco diferentes a otros esenios que se encontraron en otro lugar, porque habían esenios que eran estrictos en cuanto al matrimonio, que no permitían matrimonio. Hay otros que sí permitían matrimonio. Entonces como que había una división entre ellos, entre los esenios, entre los que se apartaban del mundo para vivir una vida ascética y entregar a Dios. Es posible que Juan el Bautista tuviera alguna relación con eso. Juan el Bautista viene del desierto, ¿se acuerdan? Él viene del desierto y viene con un mensaje también de arrepentimiento. Es decir, viene con el mensaje de arrepentidos, creo. Entonces es posible que Juan Bautista haya tenido alguna aproximación con los esenios, que los esenios eran estudiosos de la escritura. Ellos tenían encontraron la mayor parte todo el Antiguo Testamento. Entonces ellos eran muy estudiosos, muy apartados y muy estudiosos y muy trabajadores. Ellos eran un poco socialistas en el sentido de que ellos querían compartir todo, ¿no? Eran serios, ellos compartían todo. Al nuevo, bueno, aparte que no tenían hijos porque no se casaban, pero los nuevos conversos, o los que querían entrar con los esenios, tenían que entregar los bienes para que fuera una comunidad. Muy interesante en Hechos, ¿verdad? ¿Qué pasó en Hechos? En Hechos se habla acerca de que todos tenían las cosas en común. Es interesante, ¿no? Seguramente los esenios tuvieron mucha influencia en el cristianismo, es posible. Es posible. Y de hecho que también las sinagogas, bueno, eso que no mencioné. Las sinagogas, como las sinagogas nacen desde la época de los macabeos. Bueno, es casi siempre cristiano, debido a la extensión, sobre todo que los judíos con la diáspora se extendieron por todo. De hecho, había más judíos fuera que dentro del mismo Israel. Entonces, la necesidad de una vida devocional, espiritual, hacía que ellos tenían que reunirse. Para crear una sinagoga se ocupaban 10 hombres, simplemente. 10 hombres, los ancianos eran los que llevaban el culto y los escribas eran los que predicaban, lo que ellos enseñaban. Ellos cantaban, muy parecido a nosotros. Ellos oraban, había una predicación, se leía el mensaje y se predicaba. Jesús, por ejemplo, cuando en Nazaret, en su ciudad, cuando se lee el rollo de Isaías, ¿verdad? Que él dice, el espíritu, no es eso. Es la tierra que estaba en sombra de muerte, vio una gran luz. Él leyó esa parte. Entonces dijo, hoy se cumplió la escritura. Fue el sermón más corto en la historia, ¿verdad? Fue el sermón más corto en la historia, lo leyó y eso fue. Y se le daba a personas capacitadas, a rabinos, que Jesús era un rabino. O sea, es una muestra que Jesús era rabino también.
no era cualquiera el que podía predicar. Los ancianos solamente podían ayudar, pero no predicaban. Entonces los escribas y fariseos llegaron, los rabinos, a una alta estima por parte de la población judía. ¿Algo más? Hay algo que no me queda claro, lo de las lecturas para la próxima semana. Hay que leer del libro las primeras 25 páginas. 28 páginas. Sí, que es básicamente lo que yo acabo del Ok. periodo del silencio. Y usted decía algo del capítulo 5. 5 y 6 y 7, que es básicamente... Es lo que sigue. O sea, está Ajá. en orden. Okay. Sí, a partir del 5 es todo. Ok, entonces hay que leer las primeras 28 páginas y los capítulos 5, 6 y 7. Sí, es que las primeras 28 es para ustedes, para que ustedes tengan una mayor profundización de lo que fue el evento histórico. Harrison lo desarrolla bien, aunque Harrison da por hecho muchas cosas, da por hecho que ustedes saben algunas cosas o que leyeron algunas cosas, porque no menciona, no sé, a Julio César, lo que pasó antes de Julio César, pero no es el propósito, no es un libro de historia, pues no es un libro de historia de Roma. Entonces Harrison tampoco llega tan profundo, pero sí cubre bastante. Entonces, para que tengan un mayor entendimiento, que lo lean. Siguiendo lo que está diciendo Andrés, yo estoy leyendo aquí el asunto de tareas, donde dice que cada semana el estudiante deberá mira, sí, presentar un bosquejo. Sí, para la próxima semana que empezamos con dos evangelios, que es Mateo y Marcos. Van a leer Mateo y Marcos. Van a leer Mateo y Marcos y van a hacer un bosquejo. Un bosquejo de Mateo y un bosquejo de Marcos. Se puede seguir alguna guía, o no, pues tiene que ser algo de que cada uno lea Mateo y invente cómo es. No inventes. No es que invente, porque al final es un entendimiento que va a tener de cada uno de los evangelios. Si usted lee, por ejemplo, Marcos utiliza mucho Hijo de Dios. Incluso el evangelio de Marcos empieza con Jesús, Hijo de Dios, y termina con Hijo de Dios, dicho por un gentil, que fue el soldado romano, que dijo: verdaderamente este es Hijo de Dios. Entonces la palabra Hijo de Dios aparece. Entonces ustedes van a leerlo y van a tratar de identificar cuál fue el pensamiento del escritor, o sea, qué es lo que quería él enfocar, o qué es lo que quería él resaltar acerca en el evangelio. Por ejemplo, en los lugares casi no hay movimiento, sobre todo en Marcos, casi no hay movimiento, igual en Mateo. Mateo pasa de Galilea, Jesús en Galilea, luego a Jerusalén, cuando va Jesús Pasa por Perea también. Sí, pero no hay tanto movimiento, o sea, hay dos escenarios. Si usted lee Mateo, solamente hay dos lugares, así que hay poco movimiento. Pero eso yo quiero que ustedes lo hagan, digamos, a conciencia, que ustedes lo lean de verdad, vayan leyendo y luego entiendan o traten de capturar cuál es la idea del escritor. O sea, digamos, para que quede claro, la idea sería agarrar Mateo, obviamente leerlo, pero posiblemente uno haya dispuesto a ir apuntando lugares, en lo que va leyendo, uno mismo vaya haciendo su propia, ¿verdad?, temas que uno vaya viendo, que sea que la lectura que uno le haga a Mateo sea con la intención de encontrar esto que vos pones aquí, ¿verdad?, el tema central, los hilos conductores, títulos, cosas que podamos ir correcto. Por ejemplo, sí es. Por ejemplo, pongo el nacimiento de Jesús, Lucas 1, Lucas capítulo 1 hasta el 2, hay nacimiento. Parábolas, exactamente. milagros, Un resumen de temas. Sí, puede ser, eso es una opción, pero no necesariamente tiene que ser temático. No necesariamente. Eso queda, digamos, como ustedes vean o entiendan. Como nosotros decíamos resumirlo. Sí, porque se puede resumir de diferentes formas. Se puede resumir, por ejemplo,
por ejemplo, vuelvo a Marcos, hijo de Dios en el capítulo 1. Luego, hijo de Dios por los demonios. ¿De acuerdo? Los demonios dicen, tú eres el hijo de Dios, y que luego Jesús los calla. Bueno, hijo de Dios por los demonios, hijo de Dios. Aparece muchas veces hijo de Dios en diferentes lugares. Se van a decir, van a ver, hijo de Dios en tal parte, capítulos. Entonces van teniendo un bosquejo de cuál es la intención, porque al final Marcos es presentar a Dios, a Jesús, como hijo de Dios. Eso es la intención de Marcos. Y sobre todo que no hay genealogía. Si está en Marcos, no hay genealogía como... Ya se sabe que también Mateo menciona mucha profecía, entonces hace un récord, hace un registro, como dice la profecía, y viene registrando profecías, profecías, ¿verdad? Sí, eso es una opción también. Marcos no era como siervo, porque no hay genealogía. Mateo era como rey. Mateo es como rey. Marco como siervo, Lucas como hijo de Dios también puede ser. Como hijo de Dios, sí. y Juan como deidad. Bueno, sí, ahí tiene usted lo que usted ve, digamos, usted lo entiende de esa forma. Bueno, obviamente hay base bíblica, ¿verdad? No solamente, no es antojadizo, claro. No es que yo me lo inventé, sino que usted encuentra pasajes que estaba libre. No, o sea, usted encuentra pasajes que dan testimonio de lo que usted está entendiendo. O sea, que sí, hay el Hijo de Dios aparece en diferentes formas, dicho por diferentes personas, en diferentes lugares. Yo leí que Juan es como más amoroso porque María tenía más contacto con Juan, entonces como que tal vez le contó ciertas cosas. Aunque no creo, porque Juan, a Jesús le llama a Juan hijo del trueno, no creo que Juan no fuera tan amoroso. A mí sí me es amoroso. Jesús lo llamó hijos del trueno tanto a Juan como a mi hermano, que quería que les cayera fuego del cielo. ¿Ah? El Evangelio, sí. No, pero digamos, si uno lee, por ejemplo, las epístolas de Juan, sí tienen como una forma de expresarse. Sí, no, yo sé. Muy cariñosa, tal vez. Sí, pero. Santiago, por ejemplo. O Pablo en Gálatas, por ejemplo, Pablo en Gálatas como Sí, Pablo en Gálatas está chivísimo. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Usa palabras muy fuertes. Le llama Entonces, para que quede claro. Anatemas, incluso llaman anatemas a los que. Sí, en Gálatas 1 también. Insensatos, le llaman, Gálatas insensatos. O sea, hay palabras fuertes. Bueno, eso más adelante lo van a hacer ustedes. Digamos, Jeffrey, entonces son 2 libros, ¿verdad? Dijiste Mateo y Marcos para la próxima semana. Y los evangelios. Las 28 páginas de antecedentes, básicamente, que es la historia del Nuevo Testamento. Más capítulo 5, 6 y 7. O sea que Mateo, Marcos, las 28 páginas, capítulo 5, 6 y 7. Eso es más hacerlos. Hay que leer los evangelios también, o sea, también hay que leer Lucas y Juan. No, Mateo y Marcos. Bueno, claro, resumen, a ver cómo. ¿No están entendiendo? Es Mateo y Marcos, o sea, como está en la Biblia, ¿cómo está? Mateo y Marcos. Sí, Mateo y Marcos. Y hacer un bosquejo de cada uno. Exactamente. Okay. Mateo y Marcos, bosquejo. 28 páginas de la introducción. De la parte. Y capítulos 5, 6 y 7 del mismo libro. Y ese libro, usted nos dijo que nos iba a mandar el PDF. Yo le mando el PDF. Bueno, recogió. Correos electrónicos. No, sí, si quieren, bueno, no sé, me pasan los correos. Lo paso WhatsApp, ¿no? Bueno, mándenlo. Pero mejor el correo para que las tareas y todo eso. Manden el correo electrónico para que Jeffrey tenga los. Al WhatsApp. Al WhatsApp, para que él después ahí les mande. ¿Ya pagó? Sí, bueno, vamos a parar ya.